¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el momento más íntimo de tu vida se convirtiera en el instante que lo cambiaría todo para siempre? ¿Qué ocurre cuando un millonario acostumbrado a tenerlo todo, a controlar cada detalle de su imperio, descubre una verdad que nunca imaginó en el momento más vulnerable, más privado, más inesperado? Esta es la historia de Valentina Morales, una joven de 25 años que guardaba un secreto tan profundo que ni siquiera ella sabía cuánto poder tenía, y de Sebastián Rivera, un magnate de 38 años que creía haber visto todo en la vida, hasta que una noche de lluvia en Buenos Aires le reveló algo que lo destrozaría y lo reconstruiría al mismo tiempo. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, por favor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares, desde México, Colombia, España, o quizás desde algún rincón de Argentina como nuestra protagonista. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, porque créeme, lo que estás a punto de escuchar merece ser compartido. Ahora sí, imagina por un momento que eres Valentina. Has crecido en un modesto apartamento de la zona sur de Buenos Aires, viendo a tu madre deslomarse como empleada doméstica para poner comida en la mesa después de que tu padre las abandonara cuando apenas tenías 12 años. Te has graduado en administración con las mejores calificaciones, pero la falta de experiencia laboral cierra todas las puertas, una tras otra, hasta que finalmente consigues una entrevista en Rivera en Asociados, la empresa de consultoría más prestigiosa del país. No es cualquier puesto. Es ser la secretaria ejecutiva del mismísimo CEO, un hombre cuyo nombre aparece en las portadas de las revistas de negocios, cuya fortuna podría comprar edificios enteros con un simple chasquido de dedos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Valentina no sabía ese día lluvioso, cuando subía nerviosa en el elevador del piso 25, ajustando su blusa blanca comprada especialmente para la ocasión, era que su vida estaba a punto de convertirse en una montaña rusa de emociones que la llevaría desde las noches de trabajo hasta la madrugada, pasando por cenas íntimas, compartiendo sushi por primera vez, hasta ese momento devastador y hermoso, cuando las lágrimas de dolor y amor se mezclaron en su rostro. Sebastián Rivera era todo lo que Valentina nunca había conocido: poder, sofisticación, un perfeccionismo implacable que exigía excelencia en cada detalle. Trabajaba 13, 14, 15 horas diarias. Hablaba 3 idiomas con fluidez, cerraba negocios millonarios antes del desayuno. Pero detrás de esa fachada de magnate invencible había un hombre profundamente solo, marcado por la pérdida temprana de su padre, atrapado en un compromiso sin amor con una mujer de su mismo círculo social, alguien que había olvidado qué significaba sentir algo real, algo verdadero, algo que no pudiera comprarse con dinero. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y sin saber exactamente por qué, sientes que esa persona va a cambiar tu vida? Eso fue lo que ocurrió la primera vez que Sebastián miró a Valentina a los ojos durante aquella entrevista. Había algo diferente en ella, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, de inocencia y fuerza que lo intrigó desde el primer momento. Y para Valentina, ver a ese hombre imponente, de traje impecable y mirada penetrante, despertó algo que ella misma no comprendía todavía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Valentina se quedaba trabajando hasta la madrugada, durmiendo apenas 5 horas, viviendo prácticamente en la oficina. Sebastián comenzó a notar cosas: sus ojeras profundas, sus manos temblorosas por el exceso de café, la forma en que se sacrificaba sin
límites por hacer bien su trabajo. Y entonces ocurrió aquella noche que lo cambió todo, cuando él la encontró dormida sobre su escritorio a las 2:30 de la madrugada, exhausta, vulnerable, confiando en él lo suficiente como para bajar la guardia completamente. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque lo que comenzó como una relación profesional, lo que parecía ser solo admiración mutua y respeto laboral, estaba a punto de transformarse en algo mucho más profundo, más intenso, más prohibido. Y en medio de todo esto había un secreto que Valentina guardaba, no porque quisiera ocultarlo, sino porque simplemente nunca había surgido el momento adecuado para revelarlo, un secreto que ahora quiero ir aún más profundo en este momento crucial. Porque lo que ocurrió en aquella sala de entrevistas en el piso 25 no fue simplemente un interrogatorio laboral más. Fue el primer paso hacia una transformación que ninguna de las dos mujeres presentes podía anticipar. Marta Fernández, gerente de recursos humanos con más de 15 años en la empresa, había entrevistado a cientos de candidatos a lo largo de su carrera, pero había algo en Valentina que la hacía diferente, algo auténtico que no se veía todos los días en ese mundo corporativo donde muchos llegaban con máscaras perfectamente ensayadas. Durante 40 minutos, Marta hizo las preguntas de rigor, explorando cada rincón del currículum de Valentina, buscando experiencia donde claramente no la había. Y aquí es donde la mayoría de los candidatos habrían intentado inflar su experiencia, inventar logros, maquillar la verdad con palabras rebuscadas que suenan impresionantes pero que no significan nada. Pero Valentina tomó una decisión que cambiaría todo. Eligió la honestidad brutal por encima de la conveniencia. Admitió sin rodeos que carecía de experiencia profesional relevante, que nunca había trabajado en un ambiente corporativo de ese nivel, que todo lo que tenía para ofrecer era su título universitario y algo mucho más valioso, pero intangible, una dedicación absoluta, una hambre de aprender que nacía de la necesidad real, no del deseo superficial de trepar en una escalera corporativa. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal porque aquí compartimos relatos que exploran el amor verdadero, los sacrificios que vale la pena hacer y las decisiones que transforman vidas para siempre. Marta observaba atentamente cada gesto, cada palabra, cada microexpresión en el rostro de esa joven nerviosa que se sentaba frente a ella. Había visto a tantos candidatos con currículums impresionantes pero sin alma, sin esa chispa que realmente hace la diferencia cuando el trabajo se pone difícil, cuando las horas se extienden hasta la madrugada, cuando el jefe exige lo imposible y necesitas a alguien que no se rinda. Y entonces Marta dejó caer la información que haría que el corazón de Valentina se detuviera por un segundo completo. El puesto no era para cualquier departamento de la empresa, no era una posición administrativa común y corriente, era para ser la secretaria ejecutiva del CEO, del mismísimo Sebastián Rivera, el hombre que aparecía en las portadas de las revistas económicas, cuyo nombre se susurraba con respeto y un poco de temor en los círculos empresariales de toda Latinoamérica. Marta explicó con total transparencia lo que eso significaba en términos reales. Un trabajo intenso que consumiría no solo tus días, sino también muchas de tus noches, disponibilidad para horarios que se extenderían más allá de lo razonable, viajes ocasionales que podrían surgir con apenas unas horas de aviso, y un jefe conocido por su perfeccionismo implacable, alguien que no aceptaba nada menos que la excelencia absoluta en cada detalle, por pequeño que fuera. Y entonces vino el momento que casi hace que Valentina pierda la compostura profesional que había mantenido durante toda la entrevista. El salario inicial era de 35,000 pesos,
mensuales, más un paquete completo de beneficios que incluía seguro médico privado, bonificaciones por desempeño y otros incentivos. Para una joven que había visto a su madre sobrevivir con un salario mínimo durante años, que había tenido que elegir entre comprar libros universitarios o comer mejor, esa cifra no era simplemente dinero, era la posibilidad de cambiar completamente la trayectoria de su vida y la de su madre. Era más del triple de cualquier oferta que había recibido en sus 6 meses de búsqueda desesperada de empleo. Pero Marta, experimentada y conocedora de los bastidores de esa empresa, no quiso crear falsas expectativas. Con una voz que mezclaba advertencia y comprensión, le dejó claro a Valentina que aún faltaba el paso más importante y probablemente el más difícil. Todavía necesitaba la aprobación del propio Sebastián Rivera, un hombre cuya reputación de ser extremadamente exigente no era exageración, sino realidad documentada. Había rechazado a candidatos con décadas de experiencia por detalles que a otros les parecerían insignificantes. Y ahora, en solo unos minutos, Valentina tendría que enfrentarse a él cara a cara, sin preparación previa, sin tiempo para ensayar respuestas perfectas, sin nada más que su verdad desnuda y su determinación. Escribe en los comentarios: la honestidad siempre gana. Si sientes que ser auténtico, incluso cuando da miedo, es lo que realmente abre puertas en la vida. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es entender quién era realmente Sebastián Rivera, más allá de los titulares de las revistas y las fotografías en eventos de gala. A sus 38 años, no era simplemente otro heredero rico jugando a ser empresario con el dinero de papá. No, su viaje había sido mucho más complejo, más doloroso, más real que eso. Había tomado las riendas de la empresa familiar en las circunstancias más devastadoras posibles, cuando la muerte repentina de su padre dejó un vacío de liderazgo que muchos creyeron imposible de llenar. Tenía apenas 28 años en ese momento, un joven con un título de ingeniería y un MBA recién terminado, pero sin la experiencia brutal que solo da el tiempo en las trincheras del mundo corporativo. Y aquí es donde su verdadera transformación comenzó. Porque en lugar de derrumbarse bajo el peso de las expectativas y las dudas de todos los que apostaban a su fracaso, Sebastián tomó una decisión que definiría no solo su carrera, sino su vida entera. Se dedicó en cuerpo y alma a la empresa, trabajando jornadas que otros considerarían inhumanas, estudiando cada detalle del negocio, aprendiendo de sus errores con una humildad que contradecía su posición privilegiada, y lentamente, dolorosamente, convirtió lo que era una buena empresa familiar en un verdadero imperio que multiplicó su valor varias veces. Pero ese éxito tuvo un precio altísimo que pocas personas veían detrás de las portadas brillantes de las revistas de negocios. Sebastián había sacrificado todo lo que hace que la vida valga la pena. Amistades auténticas, relaciones profundas, momentos de alegría sin agenda, la simple capacidad de ser humano en lugar de ser una máquina de productividad. Ahora imagina el impacto que tuvo en Valentina cuando Marta le dijo, con una naturalidad casi cruel, que la entrevista con Sebastián sería inmediata, en ese mismo instante, sin tiempo para prepararse, sin oportunidad de respirar profundo y organizar sus pensamientos. El corazón de Valentina comenzó a latir, tan fuerte que estaba segura de que Marta podía escucharlo. Sus manos, que había mantenido tranquilas durante toda la entrevista anterior, comenzaron a temblar ligeramente. Se puso de pie con las piernas que apenas le respondían y siguió a Marta por corredores que parecían sacados de una película sobre el mundo corporativo de élite. Todo era elegante, minimalista, diseñado para impresionar y para recordarte en cada paso que habías entrado en un espacio donde solo los mejores de los mejores
Tenían derecho a estar. Subieron al piso 30, el nivel donde residían las oficinas de la alta dirección, un espacio que la mayoría de los empleados de la empresa nunca pisaban en toda su carrera. Y cuando finalmente llegaron frente a las puertas dobles de madera oscura que daban acceso a la oficina del CEO, Valentina sintió como si estuviera a punto de cruzar un umbral hacia un mundo completamente diferente. Marta tocó suavemente. Escucharon una voz masculina grave que decía «Adelante», y las puertas se abrieron revelando un espacio que era, literalmente, una demostración física de poder, éxito y buen gusto refinado. La oficina de Sebastián Rivera no era simplemente grande, era una declaración. Ventanas que iban del piso al techo enmarcaban una vista panorámica de Buenos Aires que probablemente costaba más que muchos apartamentos completos. Podías ver la ciudad entera extendida como un mapa tridimensional. Los edificios, las calles, el movimiento constante de una metrópolis que nunca duerme. Una biblioteca impresionante ocupaba toda una pared, repleta de libros de negocios, estrategia, economía, biografías de líderes empresariales. No eran decoración, sino herramientas de trabajo que claramente se usaban. Había un escritorio de diseño minimalista que parecía flotar en el espacio. Tecnología de última generación discretamente integrada en cada rincón, y una sensación general de que cada objeto, cada detalle, había sido elegido con propósito deliberado. Escribe en los comentarios: el éxito tiene un precio. Si entiendes que cada logro grande viene acompañado de sacrificios que muchos no están dispuestos a hacer. Ahora déjame llevarte al momento exacto en que todo cambió, porque hay encuentros en la vida que tienen el poder de alterar completamente tu trayectoria, y este fue uno de esos. Sebastián estaba de pie frente a esas ventanas enormes, de espaldas a la puerta, observando la ciudad que había conquistado con tanto esfuerzo. Cuando escuchó que Marta y Valentina entraban, se dio la vuelta lentamente y en ese instante preciso, Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las fotografías en las revistas no le hacían justicia, absolutamente ninguna. Era mucho más imponente en persona, alto con una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de decir una sola palabra. Cabello oscuro perfectamente peinado con ese toque de distinción que viene de años de cuidado profesional, rasgos marcados que delataban carácter y determinación. Pero lo más impactante eran sus ojos. Esos ojos castaños, penetrantes, que parecían tener la capacidad sobrenatural de ver más allá de las máscaras que las personas usan, de atravesar las defensas cuidadosamente construidas y llegar directo a la verdad oculta que todos intentamos proteger. Valentina, que había ensayado mentalmente cómo presentarse, qué decir, cómo comportarse, de repente se encontró completamente en blanco. Toda su preparación mental se evaporó en un segundo. Sebastián le extendió la mano para saludarla, y cuando sus manos se tocaron, ella notó algo que no esperaba. A pesar de toda esa apariencia de poder y control absoluto, su piel era cálida, humana, real. No era una figura bidimensional de revista. Era un hombre de carne y hueso que estaba ahí mismo, frente a ella, evaluándola con una intensidad que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. Marta se retiró discretamente después de hacer las presentaciones formales, cerrando las puertas detrás de ella y dejando a Valentina completamente sola con el hombre más poderoso que había conocido en su vida. Sebastián le indicó con un gesto que se sentara en una de las sillas de cuero italiano frente a su escritorio, y él tomó su lugar del otro lado, adoptando esa postura que probablemente había perfeccionado en miles de reuniones de negocios. Tomó el currículum de Valentina, lo estudió en silencio durante unos segundos que se sintieron interminables,
Y entonces hizo la pregunta que definiría todo lo que vendría después. Su voz era grave, controlada, cada palabra pronunciada con una precisión casi quirúrgica cuando dijo: 25 años, recién graduada, sin experiencia relevante. Dígame, señorita Morales, ¿por qué debería contratarla a usted? No había hostilidad en su tono, pero tampoco había calidez. Era una pregunta legítima, directa, del tipo que corta a través de todas las tonterías y va directo al corazón del asunto. Y en ese momento, Valentina tuvo que tomar una decisión que revelaría mucho sobre su carácter, sobre quién era realmente en su esencia más profunda. Podría haber respondido con las frases ensayadas que suenan bien en las entrevistas. Podría haber hablado sobre su capacidad de aprendizaje rápido o su dominio de software empresarial, todas esas cosas genéricas que cualquier candidato diría. Pero algo en la mirada de Sebastián, algo en la forma en que él la observaba con esa intensidad absoluta, le hizo entender que este hombre había escuchado 1000 veces esas respuestas prefabricadas, y que lo único que podría capturar genuinamente su atención sería la verdad desnuda, sin adornos, sin intentar impresionar. Lo que sucedió en los siguientes segundos fue algo que Valentina no había anticipado en absoluto. Sebastián la observó en silencio, y ese silencio se extendió tanto que ella comenzó a pensar que había dicho algo completamente inapropiado, que tal vez su honestidad brutal había sido un error garrafal, que debería haber sido más diplomática, más corporativa en su respuesta. Pero entonces algo casi imperceptible cambió en la expresión de Sebastián. No fue exactamente una sonrisa, más bien una especie de reconocimiento, como si hubiera visto algo en ella que hacía mucho tiempo no encontraba en las personas que pasaban por esa oficina. Y entonces, con esa misma voz grave y controlada, sin ceremonias ni explicaciones adicionales, simplemente dijo: «Comienza el lunes». Valentina parpadeó, procesando esas 3 palabras que acababan de cambiar completamente su realidad. Había escuchado bien. Acababa de conseguir el trabajo, así de simple, sin más preguntas, sin pruebas adicionales, sin que le pidieran referencias o le hicieran pasar por otras rondas de entrevistas. Su mente racional le decía que debería agradecer profesionalmente, levantarse con elegancia y salir de esa oficina manteniendo la compostura, pero su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Logró murmurar un «Muchas gracias, señor Rivera, no lo decepcionaré», antes de que él volviera su atención a la pantalla de su computadora, una señal clara de que la entrevista había terminado. El resto de ese día pasó en una nebulosa de incredulidad y emoción. Valentina salió del edificio caminando sobre nubes, tomó el tren de regreso a su modesto barrio en el sur de la ciudad, y cuando entró a su pequeño apartamento y le contó a su madre que había conseguido el empleo, las dos lloraron abrazadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo, del tipo que solo entienden quienes han vivido meses preguntándose cómo van a pagar la próxima cuenta de luz, quienes han tenido que elegir entre comprar medicina o comida, quienes conocen íntimamente el peso de la inseguridad financiera. El fin de semana fue un torbellino de preparativos. Valentina gastó prácticamente todos sus ahorros, esos pesos que había estado guardando con tanto cuidado durante meses, en 3 conjuntos nuevos que consideró apropiados para el ambiente corporativo de Rivera y Asociados. Fueron al centro comercial, un lugar donde normalmente solo miraban las vitrinas sin entrar, y esta vez sí entraron, probándose blazers y blusas y faldas hasta encontrar las combinaciones perfectas que la harían verse profesional, competente, digna de estar en ese piso 30 trabajando para uno de los hombres más poderosos del país.
Cuando llegó el lunes, Valentina se despertó a las 5 de la mañana, mucho antes de que sonara su alarma. Los nervios no la dejaron dormir bien, pero era una mezcla extraña de nervios y emoción, ese tipo de energía que sientes cuando sabes que tu vida está a punto de tomar un camino completamente diferente. Se arregló con un cuidado casi obsesivo, verificando cada detalle 3 veces. Y cuando bajó a la pequeña cocina donde su madre ya estaba preparando café, la mirada de orgullo en los ojos de esa mujer que la había criado sola, que había sacrificado todo por darle una educación, valió más que cualquier salario. Llegó al edificio a las 7:45, 15 minutos antes de lo requerido, porque la puntualidad era algo que su madre le había inculcado desde niña. Marta la estaba esperando y le mostró lo que sería su estación de trabajo, una antesala elegante que funcionaba como filtro entre el mundo exterior y la oficina privada de Sebastián, equipada con tecnología de última generación que Valentina tendría que aprender a usar rápidamente. Y entonces Marta le dijo algo que revelaría los bastidores de la realidad que estaba a punto de vivir. Sebastián llegaba puntualmente a las 8 de la mañana y raramente, muy raramente, salía antes de las 9 de la noche. Ahora, déjame mostrarte la verdad oculta detrás de ese mundo corporativo glamoroso que todos ven desde afuera, porque cuando Valentina preguntó con genuina sorpresa si realmente trabajarían 13 horas diarias, Marta simplemente asintió y con una honestidad casi brutal agregó que a veces eran más, muchas más. El doctor Rivera, explicó, era extremadamente dedicado al trabajo, hasta niveles que muchos considerarían obsesivos, y esperaba ese mismo nivel de compromiso de cualquiera que formara parte de su círculo cercano. No era crueldad ni falta de empatía, era simplemente su estándar, la mentalidad que había construido durante años de convertir una empresa familiar en un imperio, y si querías estar en su equipo, tenías que estar dispuesta a adoptar esa misma filosofía de vida. Las primeras semanas fueron una revelación tras otra sobre quién era realmente Sebastián Rivera cuando las cámaras de las revistas no estaban presentes. Valentina descubrió rápidamente que el perfeccionismo del que había escuchado hablar no era una exageración, sino una descripción precisa de su carácter. Cada documento que pasaba por sus manos tenía que estar absolutamente impecable, ni un error tipográfico, ni un formato inconsistente, ni una sola palabra fuera de lugar. Cada reunión debía fluir sin interrupciones, con todos los materiales preparados con anticipación, con cada detalle previsto y resuelto antes de que se convirtiera en problema. Observarlo trabajar era como ver a un director de orquesta coordinando cada elemento con precisión milimétrica. Lo que más impresionaba a Valentina era su capacidad aparentemente infinita para el trabajo. Llegaba exactamente a las 8 de la mañana, nunca un minuto tarde, ya vestido impecablemente y con esa energía enfocada que algunos tienen al tomar su primer café, pero que él parecía poseer de forma natural. Hablaba 3 idiomas, con fluidez absoluta, cambiando del español al inglés y al francés en una misma conversación telefónica sin siquiera pausar para pensar. Podía estar revisando contratos legales complejos mientras escuchaba una presentación de resultados financieros y al mismo tiempo dictaba correos electrónicos a Valentina, todo simultáneamente, con una capacidad de procesamiento mental que parecía sobrehumana. Valentina se adaptó rápidamente. Aprendió sus preferencias específicas casi por ósmosis. Cómo le gustaba el café, exactamente fuerte y sin azúcar, cuando necesitaba silencio absoluto versus cuando estaba abierto a conversaciones breves, qué clientes requerían atención inmediata y cuáles podían esperar.
Desarrolló una especie de sexto sentido para anticipar lo que necesitaría antes de que él lo pidiera. Y eso, aunque Sebastián nunca lo dijera explícitamente, ella podía notar que lo apreciaba en esos pequeños gestos de reconocimiento, un asentimiento casi imperceptible, un bien hecho pronunciado con genuina aprobación. Pero la verdadera prueba de fuego llegó 3 semanas después de su primer día, cuando un cliente importante de Estados Unidos solicitó cambios de última hora en una propuesta crucial. Sebastián llamó a Valentina a su oficina alrededor de las 6 de la tarde y le explicó con esa calma controlada que siempre mantenía incluso bajo presión extrema, que necesitarían trabajar hasta tarde, posiblemente hasta muy tarde, para tener todo listo para una presentación que ocurriría al día siguiente en otro continente. Y así, a las 9 de la noche, cuando el edificio ya estaba prácticamente vacío, cuando los ejecutivos de otros pisos ya estaban en sus casas cenando con sus familias, cuando las luces de Buenos Aires comenzaban a brillar con esa intensidad especial que tiene la ciudad nocturna, Valentina seguía allí, sentada frente a su computadora, con los ojos que le ardían de cansancio, parpadeando con más frecuencia para enfocar las palabras en la pantalla, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba por la tensión acumulada. Ahora quiero llevarte al momento preciso en que algo comenzó a cambiar entre ellos, porque fue durante una de esas noches interminables cuando Sebastián salió de su oficina cerca de las 9:30, aflojándose la corbata por primera vez en todo el día, un gesto que Valentina había aprendido a reconocer como señal de que incluso él estaba sintiendo el peso del agotamiento. Se acercó a su escritorio y le preguntó algo que la tomó completamente por sorpresa. ¿Cenaste? Era una pregunta simple, casi mundana, pero viniendo de un hombre que normalmente solo hablaba de propuestas comerciales, contratos y estrategias corporativas, sonaba casi íntima. Valentina admitió que no, que había estado tan concentrada en terminar la presentación que ni siquiera había pensado en comida, y entonces mencionó casualmente que no era problema, porque comería algo cuando llegara a casa. Y aquí es donde se reveló una faceta de Sebastián que contradecía completamente la imagen fría y calculadora que proyectaba en el mundo corporativo. Frunció el ceño cuando Valentina mencionó que tardaría más de 1 hora en transporte público para llegar a su casa en la zona sur, y sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono y llamó a su chofer personal. Le ordenó que viniera a buscar a su secretaria y la llevara a casa de forma segura. Y cuando Valentina protestó diciendo que no era necesario, que siempre volvía en transporte público, él simplemente respondió con esa autoridad tranquila que no admitía discusión. No cuando trabajas hasta esta hora para mí. El impacto de ese gesto aparentemente simple fue mucho más profundo de lo que Sebastián probablemente pretendía. Para Valentina, acostumbrada a arreglárselas sola, a nunca esperar ayuda de nadie, a ser invisible en un mundo que raramente se detenía a notar las dificultades de una joven de clase trabajadora, ese acto de consideración fue como una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. No era solo el transporte, era el hecho de que él había notado su cansancio, que se había preocupado por su seguridad, que había visto más allá de su función como empleada y la había reconocido como persona. Pero la verdadera transformación en su dinámica ocurrió 1 semana después, durante otra noche de trabajo intenso. Sebastián apareció con bolsas de comida japonesa de un restaurante que Valentina sabía que era uno de los más caros de Buenos Aires. Colocó las cajas sobre la pequeña mesa de reuniones en un rincón de su oficina e invitó a Valentina a compartir la cena. Ella miró la comida
con una mezcla de curiosidad y vergüenza, antes de admitir, con las mejillas enrojecidas, que nunca había comido sushi, porque siempre había estado fuera de su presupuesto. La expresión de Sebastián cuando escuchó eso fue difícil de descifrar, algo entre sorpresa genuina y una especie de reconocimiento incómodo de la enorme brecha que existía entre sus realidades. Pero en lugar de hacer que el momento fuera incómodo, simplemente le dijo con una media sonrisa que Valentina nunca le había visto antes. Considéralo parte de tu entrenamiento cultural como secretaria ejecutiva. Necesitarás conocer diferentes tipos de cocina para cuando acompañes a clientes internacionales. Mientras comían en un silencio que sorprendentemente no era incómodo, sino casi cómodo, Valentina reunió el coraje para hacer una pregunta que había estado rondando en su mente desde que comenzó a trabajar allí. Le preguntó por qué trabajaba tanto, por qué se exigía a sí mismo hasta niveles que claramente afectaban cualquier posibilidad de vida personal. Y entonces Sebastián, con una vulnerabilidad que ella no había visto antes, comenzó a hablar sobre su padre, sobre cómo su muerte repentina dejó un vacío que muchos creyeron imposible de llenar, sobre todas las personas que apostaron a su fracaso, los clientes que cancelaron contratos, los ejecutivos que renunciaron dudando de su capacidad. Tuvo que probar, día tras día, que estaba a la altura del legado que había heredado. La conversación tomó un giro aún más profundo cuando Sebastián, después de abrirse sobre la pérdida de su padre y el peso de las expectativas, le devolvió la pregunta a Valentina. Le preguntó qué la motivaba a ella, qué la impulsaba a trabajar con esa dedicación casi obsesiva que él reconocía porque era un espejo de la suya propia. Y fue entonces cuando Valentina, quizás influenciada por la vulnerabilidad que él acababa de mostrar, compartió algo que raramente contaba a nadie. Le habló de su padre, de cómo tenía 12 años cuando él se fue prometiendo que buscaría trabajo en otra ciudad y que volvería pronto, pero nunca lo hizo. Simplemente desapareció de sus vidas, dejándolas a ella y a su madre navegando solas en un mundo que no perdona la debilidad ni la falta de recursos. Lo que hizo que ese momento fuera tan poderoso no fueron solo las palabras que intercambiaron, sino el reconocimiento silencioso que pasó entre ellos. Ambos habían sido marcados por el abandono, él por la muerte inevitable, ella por la elección consciente de alguien que decidió no quedarse, pero el dolor de crecer sin esa figura paterna, de tener que madurar demasiado rápido, de cargar con responsabilidades que no deberían corresponder a niños. Eso creó un vínculo inesperado entre un millonario de 38 años y una secretaria de 25 que venía de mundos completamente opuestos. A partir de esa noche, algo cambió sutilmente en la forma en que se relacionaban. No era que las barreras profesionales desaparecieran, pero había una comprensión más profunda, una empatía que no necesitaba palabras. Sebastián comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, y lo que notó en las semanas siguientes lo preocupó genuinamente. El proyecto con el cliente americano se extendió mucho más de lo previsto, convirtiéndose en un maratón agotador de revisiones constantes, videollamadas a horas imposibles debido a las diferencias de zona horaria y cambios de última hora que requerían rehacer trabajo que ya parecía terminado. Valentina estaba durmiendo apenas 5 horas por noche, a veces menos. Prácticamente vivía en la oficina, llegando antes del amanecer y saliendo cuando Buenos Aires ya estaba sumida en la oscuridad profunda de la madrugada. Sebastián comenzó a observar las señales de agotamiento extremo que se manifestaban en su cuerpo. Las ojeras que se volvían más profundas cada día, casi violetas bajo la luz artificial de la oficina. La palidez de su piel, que contrastaba alarmantemente con el cansancio en sus ojos,
y especialmente sus manos, que temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café, su cuarto o quinto café del día, en un intento desesperado por mantenerse alerta y funcional. Él había visto ese mismo patrón de autodestrucción en espejo muchas veces a lo largo de los años. Había pasado por eso él mismo incontables veces, pero verlo en otra persona, especialmente en alguien por quien estaba comenzando a sentir algo que no lograba definir completamente, le generaba una incomodidad que no sabía cómo manejar. Intentó sugerirle que se fuera más temprano algunas noches, pero Valentina, con esa determinación terca que él reconocía perfectamente porque era igual a la suya, insistía en quedarse hasta terminar lo que fuera necesario. Y entonces llegó esa noche que marcaría un punto de inflexión en toda esta historia. Era pasada la medianoche, probablemente cerca de la 1 de la mañana, y ambos seguían trabajando en sus respectivos espacios. Valentina estaba en su escritorio revisando por enésima vez una presentación que necesitaba estar perfecta, pero sus ojos ya no enfocaban correctamente. Las letras en la pantalla se volvían borrosas y tenía que parpadear repetidamente para poder leer. Le dijo a Sebastián a través del intercomunicador que solo necesitaba descansar los ojos un minuto, literalmente un minuto, y que luego continuaría. Cruzó los brazos sobre el escritorio, apoyó su cabeza en ellos con la intención genuina de solo cerrar los ojos brevemente, pero el agotamiento acumulado de semanas de dormir apenas unas horas cada noche fue más fuerte que su voluntad. En cuestión de segundos, Valentina se quedó completamente dormida. Su respiración se volvió profunda y regular, y por primera vez en semanas, su cuerpo finalmente se rindió ante la necesidad urgente de descanso. Ahora quiero que entiendas el profundo impacto de lo que sucedió cuando Sebastián finalmente salió de su oficina cerca de las 2:30 de la madrugada. Había estado tan absorto en revisar contratos y preparar argumentos para la negociación del día siguiente que perdió por completo la noción del tiempo, algo que le pasaba frecuentemente cuando entraba en ese estado de concentración absoluta. Esperaba encontrar a Valentina terminando los últimos detalles de la presentación, quizás tomando otro café para mantenerse despierta, pero en cambio la encontró completamente dormida sobre su escritorio, la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados, respirando con ese ritmo profundo y pausado que solo tiene el sueño de puro agotamiento. Se detuvo en seco, inmóvil en el marco de la puerta que separaba su oficina del espacio de trabajo de ella, y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió algo que no experimentaba con frecuencia: culpa genuina. Observó las ojeras oscuras, casi violetas, que contrastaban dramáticamente con la palidez de su piel bajo la luz artificial de la oficina vacía. Se veía tan joven en ese momento, tan vulnerable, tan completamente exhausta, que algo en el pecho de Sebastián se contrajo de una manera incómoda. Había estado tan enfocado en cerrar el trato, en mantener al cliente satisfecho, en probar una vez más que su empresa podía superar cualquier expectativa, que no se había detenido a considerar realmente el precio que Valentina estaba pagando por su ambición. La mentalidad que él había cultivado durante años, esa filosofía de que el trabajo lo es todo y que el sacrificio personal es simplemente el costo de la excelencia, de repente se sentía egoísta cuando la veía aplicada a otra persona. Era fácil justificar esas horas interminables cuando se trataba de su propia vida, de sus propias decisiones conscientes. Pero ver a esta joven, que apenas comenzaba su carrera profesional, que tenía toda una vida por delante, literalmente desplomada de cansancio en su escritorio porque él había normalizado ese nivel insostenible de exigencia, le generó una revelación incómoda sobre sí mismo.
Sin hacer ruido, caminó silenciosamente de regreso a su oficina y abrió el armario donde guardaba siempre un blazer de repuesto para emergencias o reuniones inesperadas. Lo tomó con cuidado y regresó hasta donde Valentina dormía. Con movimientos deliberadamente suaves, casi tiernos, colocó el blazer sobre sus hombros, como si fuera una manta improvisada, tomando precauciones para no despertarla, porque claramente necesitaba ese descanso, mucho más que necesitaba terminar cualquier presentación. Y entonces, en lugar de volver a su oficina o irse a su apartamento en el piso superior del edificio, Sebastián se quedó ahí parado, observándola en silencio. Comenzó a notar detalles que nunca había percibido antes, pequeñas cosas que se pierden en el ritmo frenético del día a día laboral. Notó cómo, incluso dormida, había pequeñas arrugas de preocupación entre sus cejas, como si ni siquiera en sueños pudiera desconectarse completamente del estrés. Notó las pecas casi imperceptibles en su nariz, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas, como sus labios estaban ligeramente agrietados, probablemente por la deshidratación de tomar demasiado café y muy poca agua. Pero lo que más lo impactó fue la comprensión súbita de que por primera vez en años, muchísimos años, estaba mirando realmente a una mujer, no como una acompañante conveniente para eventos sociales, donde necesitaba aparecer con alguien presentable del brazo, no como una distracción temporal que llenaba algunas horas vacías entre negociaciones, sino como una persona completamente real, auténtica, vulnerable, alguien que había confiado en él lo suficiente como para bajar todas sus defensas y quedarse dormida en su presencia, en su espacio, dependiendo implícitamente de que él la cuidaría mientras estaba en ese estado de total vulnerabilidad. La decisión que Sebastián tomó esa madrugada revelaría mucho sobre la transformación que estaba ocurriendo en su interior. En lugar de despertar a Valentina o simplemente irse dejándola dormida sobre el escritorio, hizo algo que pocas personas en su posición habrían considerado. Terminó la presentación él mismo. Trabajó hasta casi las 6 de la mañana completando cada detalle que faltaba. La envió al cliente americano y esperó la respuesta. Cuando finalmente llegó la confirmación de que la propuesta había sido aprobada, escribió una nota a mano, algo que no hacía desde hacía años en esta era de mensajes digitales, y la dejó junto a una taza de café recién hecho en el escritorio de Valentina antes de subir finalmente a su apartamento. Cuando Valentina abrió los ojos cerca de las 7 de la mañana, desorientada y confundida por un momento sobre dónde estaba, lo primero que notó fue la luz dorada del amanecer entrando por las ventanas enormes de la oficina. Lo segundo fue el blazer de Sebastián, claramente caro y con su aroma sutil a colonia masculina, todavía sobre sus hombros. Y lo tercero fue la taza de café humeante junto a un papel doblado que reconoció inmediatamente como papel de carta de alta calidad del escritorio personal de Sebastián. Con manos que todavía temblaban un poco, tomó la nota y leyó esas palabras escritas con caligrafía elegante y firme. Gracias por tu dedicación. La presentación fue aprobada. Tómate la mañana libre. Lo que Valentina sintió en ese momento fue algo que no podía explicarse completamente con lógica o razón. Era una calidez que se expandía desde su pecho hacia el resto de su cuerpo, y no tenía absolutamente nada que ver con el café caliente que sostenía en sus manos. Era el reconocimiento de que alguien, este hombre poderoso e inalcanzable que podía tener lo que quisiera en el mundo, había elegido cuidarla mientras dormía, había terminado el trabajo por ella y había mostrado una ternura que contradecía completamente la imagen de ejecutivo implacable que todos conocían.
Valentina se preguntó, mientras doblaba cuidadosamente la nota como si fuera un tesoro, si lo que estaba comenzando a sentir por Sebastián estaba cruzando esa línea invisible entre el respeto profesional y algo mucho más peligroso, mucho más personal. Los días siguientes trajeron una energía diferente a la oficina. Sebastián parecía menos distante, más propenso a conversaciones que no tenían nada que ver con trabajo. Y entonces, en una tarde, cuando ambos estaban organizando archivos para una auditoría, él hizo algo completamente inesperado. En medio de una conversación casual sobre películas que habían visto recientemente, Sebastián la miró directamente y le preguntó si quería ir al cine con él ese fin de semana. No como jefe y empleada, aclaró rápidamente, sino simplemente como dos personas que necesitaban recordar que existía vida más allá de contratos y presentaciones. Valentina sintió que su corazón se detenía por un segundo completo. Cuestionó si sería apropiado, si estaban cruzando líneas profesionales que no deberían cruzar, pero Sebastián, con una honestidad desarmante que ella no le había visto antes, admitió que necesitaba hacer algo que no fuera estratégicamente necesario, algo que no contribuyera directamente a los objetivos corporativos, algo simplemente porque quería hacerlo. Y así, de la manera más inesperada posible, terminaron yendo juntos a ver una comedia romántica argentina que Valentina había mencionado querer ver, sentados en la oscuridad de una sala de cine, compartiendo palomitas como dos personas normales que no tenían nada que ver con salas de juntas y estrategias corporativas. Ahora déjame mostrarte cómo ese simple momento en el cine se transformó en algo aún más revelador. Después de la película, mientras caminaban por las calles de Buenos Aires con esa energía relajada que viene después de reír genuinamente durante 2 horas, Sebastián sugirió algo que Valentina jamás hubiera imaginado. Propuso comer hamburguesas en un local de comida rápida, uno de esos lugares llenos de familias y jóvenes, donde definitivamente no esperarías encontrar a un CEO multimillonario. Y la imagen era casi cómica. Sebastián Rivera, con su traje ejecutivo impecable, que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas en ese restaurante, sentado en una mesa de plástico, comiendo una hamburguesa con las manos, como cualquier persona normal. Valentina observó con fascinación cómo él miraba todo con una mezcla de curiosidad y nostalgia, como si estuviera redescubriendo un mundo que había olvidado que existía. Y entonces, de manera completamente espontánea, Sebastián admitió algo que reveló mucho sobre los bastidores de su vida aparentemente perfecta. Dijo que hacía años, literalmente años, que no reía así, que no se sentía tan ligero, tan desconectado de las presiones constantes del mundo corporativo. Valentina, sintiendo que ese momento de vulnerabilidad merecía una pregunta igualmente profunda, le preguntó qué quería realmente de la vida, más allá del éxito empresarial, más allá de los números en los estados financieros. ¿Qué buscaba su corazón cuando todas las máscaras caían? La respuesta de Sebastián fue interrumpida antes de que pudiera formularla completamente, pero Valentina vio en sus ojos que la pregunta había tocado algo profundo, algo que él mismo probablemente no se había permitido explorar en mucho tiempo. Esa noche marcó un antes y un después en la relación entre ellos. Una intimidad que iba mucho más allá de lo profesional, una conexión que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar explícitamente. Pero como suele pasar en estas historias, justo cuando las cosas comenzaban a fluir naturalmente hacia algo hermoso, el pasado decidió hacer su aparición dramática. Una noche, mientras Valentina y Sebastián trabajaban hasta tarde en la oficina, algo que ya se había convertido en su rutina compartida, llegó una visita inesperada.
Patricia Velázquez entró a la oficina con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a pertenecer a los círculos de élite. Era una mujer de aproximadamente 32 años, elegante de esa manera estudiada que requiere dinero y tiempo, vestida con ropa de diseñador que gritaba exclusividad. Se presentó a Valentina como una vieja amiga de Sebastián, pero todo en su lenguaje corporal, en la forma posesiva en que tocó el brazo de él, en la familiaridad con que entró a la oficina sin esperar permiso, dejaba absolutamente claro que había sido mucho más que eso. El impacto de esa aparición fue inmediato y devastador para Valentina. Observó cómo Sebastián, ese hombre que había comenzado a abrirse con ella, que había mostrado vulnerabilidad y ternura, inmediatamente adoptó una postura formal y distante. La calidez que había estado creciendo entre ellos se congeló en cuestión de segundos, y en los días siguientes, Sebastián se volvió completamente inalcanzable emocionalmente, manteniendo conversaciones estrictamente profesionales, evitando cualquier momento de conexión personal, construyendo muros que parecían aún más altos que los que existían antes de que comenzaran a conocerse realmente. Fue cuando Valentina estaba organizando su agenda para la semana siguiente que vio la anotación que confirmó sus peores temores. Cena Patricia, 8 p.m., restaurante Gardenia. Y en ese momento, sintiendo esos celos que atravesaban su pecho como un cuchillo afilado, Valentina tuvo que enfrentar la verdad oculta que había estado evitando admitir incluso para sí misma. Estaba completamente, irremediablemente enamorada de Sebastián Rivera, y así, abrazados frente a esa ventana del piso 30 donde todo comenzó, Valentina y Sebastián contemplaban un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar apenas un año atrás. Dos personas de mundos completamente diferentes, unidos no por la conveniencia ni por la lógica, sino por esa conexión auténtica que surge cuando realmente ves a alguien más allá de las máscaras sociales, más allá de las diferencias económicas, más allá de todo lo que el mundo dice que debería importar, pero que en realidad no importa nada cuando encuentras a la persona correcta, porque a veces las historias de amor más hermosas no comienzan en lugares románticos ni en circunstancias perfectas. Comienzan en una oficina corporativa a las 2 de la madrugada, con una joven exhausta dormida sobre su escritorio y un millonario solitario que finalmente entiende que el éxito sin amor es solo una cárcel elegante. Comienzan cuando alguien tiene el coraje de ser honesto en lugar de impresionante, cuando decides arriesgar la seguridad por la posibilidad de algo real, cuando descubres que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta hacia la conexión más profunda que puedes experimentar. Si llegaste hasta aquí conmigo en esta historia, significa que algo resonó contigo, que quizás te viste reflejado en Valentina, luchando por su oportunidad, o en Sebastián descubriendo que había estado viviendo a medias todo este tiempo. Y si fue así, me encantaría que te suscribieras al canal, porque compartimos historias como esta regularmente. Historias que exploran las complejidades del amor, del sacrificio, de las decisiones que cambian vidas enteras.